Sección 5.7, sobrecarga de método. El término sobrecarga ha sido usado previamente. Por ejemplo, el operador de división puede ser usado para dos propósitos distintos: la división de enteros o la división de números reales. El operador suma, o bueno, el símbolo de suma, no solamente se emplea para la adición y nuevamente de enteros o de números reales, sino que también puede ser utilizado para concatenar dos cadenas. Por lo tanto, el mismo operador se puede comportar diferentemente dependiendo sobre qué esté operando. Los operadores pueden estar sobrecargados. Los métodos también pueden ser sobrecargados. Y para eso, bueno, pues vamos a revisar nuevamente el método para encontrar el máximo, que estaba ya en la sección 5.5. Bueno, aquí está lo que es el código que habíamos comentado. Bueno, entonces ese método, pues ya habíamos dicho, va a aceptar dos enteros y regresa al mayor de ellos. Y entonces la pregunta ahora es, bueno, lo que se quiere ahora hacer es encontrar el mayor de tres enteros. ¿Cómo se hace? Bueno, pues vamos a escribir un método nuevo, el cual, bueno, ahí se pone su cabecera y después, bueno, vamos a poner las instrucciones. Entonces, este es un método que va a servir para encontrar el máximo de tres números. Por lo tanto, pues va a requerir de tres parámetros formales, ¿no? Entonces, respecto al ejemplo que habíamos visto en la sección 5.5, bueno, pues lo que se hizo fue agregar un parámetro más, ¿no? El que habíamos visto tenía para 2, tiene ahora para 3. Y se le ha dado el mismo nombre, max. Y estos métodos son declarados y llamados dentro de la misma clase. Es algo que se puede hacer, o sea, ustedes pueden tener su método, bueno, puedes tener la versión de otro método, o de algún método, usando alguno de los nombres que ya tienes. Y no hay ningún problema. Porque la manera como los ve, pues en este caso, digamos, el compilador de Java, pues no es únicamente por el nombre, sino también por su lista de parámetros. Entonces, este es el max, que tiene una lista de tres parámetros, cada uno tipo int. Y el otro, digamos el viejito, o el primero que vimos, es un método también max, pero que tiene una lista con dos parámetros solamente, ¿no? Entonces, esa, digamos, que podemos pensar o señalar que esa sería la forma como se identifican los métodos dentro de la clase a través del nombre y su lista de parámetros. Entonces, entonces claramente este de dos parámetros pues es un método distinto del de tres parámetros, ¿de acuerdo? Bueno, y no hay conflicto porque pues entonces, como son diferentes, pues entonces la declaración puede existir y también pueden ser usados en la misma clase. Entonces estos métodos pues tienen el mismo nombre con una lista de parámetros diferente y cada uno pues tendrá un comportamiento distinto. En el ejemplo, pues el método original pues nada más es para dos enteros y te regresa el mayor de los dos. El segundo que queremos armar, pues habrá que dar un algoritmo o señalar los pasos o las instrucciones que se deben de hacer para que entonces se revisen tres enteros y te devuelva ahora el mayor de los tres para mi segunda versión del método max. Bueno, cuando tienes dos o más métodos caracterizados por sus listas de parámetros teniendo el mismo nombre, pero
realizando funciones diferentes, se dice que están sobrecargados. Sobrecarga de método es un ejemplo de lo que se conoce como polimorfismo. El polimorfismo, pues el significado es tener varias formas y es una característica importante en el caso de los lenguajes de programación orientados al objeto, lenguajes de PO. Y en general, pues se refiere a la característica o fenómeno de tener métodos y operadores con el mismo nombre realizando funciones diferentes. En el caso de Java, al programador se le permite hacer esto, hacer sobrecarga de métodos, pero la sobrecarga de operadores, como habíamos comentado en el caso de la división o el operador ese de suma, que puede servir para agregar o puede servir para concatenar, eso no se le permite al usuario que lo haga, sobrecarga de operadores, pero sí le permite hacer sobrecarga de métodos. Bueno, vamos a ver más ejemplos. Y cuando se llama a un método sobrecargado, el programa sabe a cuál se está refiriendo. ¿De qué va a depender? Pues de los parámetros actuales que están acompañando a la llamada del método. Es decir, si tú llamas, por ejemplo, a max y le pasas 2 enteros, entonces se estaría llamando a la primera versión que vimos. Y si haces la llamada al método max y le pasas 3 enteros, entonces se estaría llamando a la segunda versión que estamos tratando de implementar, ¿no? Entonces, con esto, pues esta podría ser una llamada y aquí, decíamos, estaría llamando a la versión viejita, que es la que te da el mayor de 2 enteros. ¿Y por qué razón? Bueno, porque la versión viejita permite emparejar esta llamada con la versión que encuentra el máximo de 2 enteros, que tiene 2 enteros como parámetros formales, ¿no? Bueno, con esta de acá. Pero cuando se hace una llamada como esta, en donde se está haciendo una llamada pasando 3 parámetros enteros, entonces, pues la segunda versión, que es la que estamos intentando escribir, que sería esta, es la que estaría siendo llamada. Bueno, ahora, pues ya entonces que vimos y entendimos un poquito lo que es la sobrecarga del método, pues ahora falta que digamos cómo se va a hacer, o el algoritmo para la segunda versión, que es la que encuentra el máximo de 3 números. Bueno, una manera de hacerlo, como se comenta aquí, es declarando una variable entera, la cual se podría llamar, por ejemplo, resultado, que creo que es algo parecido a lo que habíamos puesto por acá. Aquí, a lo mejor esta variable, esta podría ser resultado. Y luego, se inicia asignando a esta el valor del primer número, o del primer parámetro, ¿no? Luego, luego se revisa si el segundo número es mayor que el resultado. Si el segundo número es mayor, pues entonces el segundo número se asigna al resultado. Si no, pues se deja como estaba. Luego te agarras el tercer número y, pues es la misma idea que con el segundo, ¿no? En el caso de que el tercer número sea mayor que el resultado, pues entonces ahora le dices que al resultado le vas a asignar lo que tiene el tercer parámetro, ¿no? Y de esa manera, pues entonces en resultado, pues se termina uno quedando con el valor más grande de esos 3 enteros. Bueno, esto visto en pseudocódigo, pues es lo que se muestra en esta parte. Decíamos, tú declaras una variable local, que es resultado, y entonces arrancas asignando el primer parámetro a esa variable, ¿no? Luego hay que hacer 2 pruebas. La primera es agarrar el segundo parámetro y en el caso de que sea mayor que lo que tiene resultado, entonces vas a asignar lo que está en el segundo parámetro a tu variable local resultado. Y lo que hiciste entonces para tu segundo parámetro, pues lo vuelves a repetir, pero ahora con el tercer parámetro, ¿verdad? Y una vez que se hacen estas 2 selecciones, entonces el
el algoritmo pues deberá de devolver lo que es resultado. La implementación de eso, bueno, pues está por acá. Aquí lo vemos. Ya anotado. Recuerda que en pseudocódigo pues no tenemos declaración de variables. Entonces, bueno, eso es algo que necesitas incluir en lo que es el método para el máximo de 3 enteros. Y esta asignación pues es de poner el primer parámetro en la variable local resultado. Bueno, ahí está. Y ya bueno, la parte de las pruebas pues está muy simple. Se utiliza la estructura de selección if y en la parte de la prueba vamos a revisar si el segundo parámetro es mayor que el resultado. Si eso es verdadero, pues entonces lo que tiene el segundo parámetro es asignado a la variable local resultado. Y bueno, ya habíamos dicho, ¿no? Se repite lo mismo, pero ahora considerando el tercer parámetro. Y después de que se haya hecho la segunda estructura de selección, pues entonces aquí en la variable resultado, ustedes estarían obteniendo el mayor de los 3 números. Bueno, entonces para verlo así más interesante, pues aquí está este método demo sobre carga. Entonces, demo sobre carga pues tiene la primera versión del método max, aquel que calcula o que encuentra los dos, el mayor de 2 enteros. Esa versión ya la habíamos visto. Y la segunda versión, pues es la que está aquí enseguida. Recuerda que el orden en el que pongas tus métodos no importa. Y bueno, ahí tenemos lo que sería la tercera versión, perdón, la segunda versión del método que encuentra el máximo de 3 enteros, ¿verdad? Y bueno, acá en el método main se declararon un par de variables, max de 2 y max de 3, y entonces el max de 2 se le asigna lo que devuelve la llamada al método max con 2 enteros, o sea, llamando a la primera versión. Y el max de 3 se le estaría asignando la llamada al método max pasándole 3 enteros, que es la segunda versión. Y finalmente, bueno, pues se ejecuta, se manda a la salida estándar el contenido de la variable max de 2 y max de 3. Entonces, ¿qué esperaríamos que nos muestre este programa? Bueno, en la salida de la línea 6 nos estaría mostrando el 13 y en la del 7 nos estaría dando el valor de 8, ¿verdad? Entonces, veamos que sí. Le doy entonces, voy a ejecutar demo sobrecarga y enter. Oh, Dios mío. ¿Qué pasó? ¿No está compilado? Y ahora lo voy a ejecutar. Ahí está, ¿verdad? Bueno, 13 y 8. Que era pues lo que estábamos esperando que sucediera. ¿Qué más hay que comentar? Bueno, comenta aquí que se podría haber ocurrido otra forma de implementar la segunda versión de Max, el que usa, bueno, que encuentra el máximo de 3 enteros. Y como dice aquí, puedes iniciar encontrando el máximo de los primeros 2 enteros, o sea, de primero y de segundo. Y después puedes utilizar, y para eso puedes utilizar la primera versión de Max. Recuerda que la primera versión de Max te da el máximo de 2 enteros. Ya que tengas el máximo de los primeros 2 enteros, entonces repites lo anterior con el resultado que se obtuvo de la primera versión del Max y el tercer número. Entonces, bueno, eso pues se muestra aquí en este
en la implementación de este método max. Se declara nuevamente la variable resultado y como podemos ver aquí, este método max de 3 parámetros hace uso 2 veces del método max de 2 parámetros. Primeramente para ver quién es el mayor de primero y de segundo y lo asigna resultado. Y ya después agarra saca el máximo entre resultado y tercero y lo asigna a resultado y se regresa resultado. Entonces, bueno, pues aquí claramente podemos ver que es posible pues llamar un método no solo desde main, acá por ejemplo en esto, el método max, el de 2 y el de 3 se están llamando desde el método main. Pero aquí podemos observar que el método max de 3 parámetros llama al método max 2 veces de 2 parámetros, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí está